Bueno, entonces hoy vamos a hablar de dos algoritmos de ordenamiento. Por un lado vamos a hablar de HeapSort, que resuelve el problema de ordenamiento en un tiempo relativamente eficiente, ¿cierto? Y su estrategia de ordenamiento se basa en una estructura de datos llamada montículo, que es con lo que vamos a empezar a introducir el tema. Y al final vamos a hablar de un segundo algoritmo de ordenamiento, que es el Quicksort, en el que se ordena o se resuelve el problema de ordenamiento utilizando un pivote. ¿Vale? Entonces, empecemos con los montículos. ¿Qué son los montículos? Los montículos eh, son datos almacenados en un arreglo, pero que pueden ser representados en forma de árbol. Entonces, casi que cuando hablamos de un montículo, estamos hablando de un árbol binario que además debe ser un árbol binario completo, ¿cierto? Eso nos asegura que el árbol debe cumplir una propiedad que se llama la propiedad de forma. Y esa propiedad de forma nos dice que el árbol o el montículo debe ser de esta manera o debe ser de esta manera, ¿cierto? Garantizando pues que sea el árbol binario completo, es decir, todos los niveles deben estar completos o por lo menos el último nivel, si no está completo, debe tener los nodos organizados de izquierda a derecha, que es justamente la forma que ustedes están viendo en el montículo que está dibujado aquí en la imagen, ¿cierto? Este cumple la propiedad de forma. Muy bien. Pero adicionalmente, los montículos tienen una característica adicional que se convierte también en una propiedad, que es la propiedad de orden, y es la que nos va a ayudar en el proceso de ordenamiento a generar una sucesión ordenada de sus nodos. Esa propiedad de orden depende del tipo de montículo. Puede haber montículos mínimos, que es como el caso del que está representado ahí en la diapositiva, o puede haber montículos máximos. En el caso del montículo mínimo, la propiedad dice que la raíz del árbol debe ser el nodo cuya llave es la de menor valor en todo el árbol. Si ustedes se fijan en el árbol que está aquí dibujado, pues la raíz de ese árbol que tiene llave 1 es la menor o la de menor valor en todo el árbol. Y esa misma propiedad se debe cumplir recursivamente en todos los subárboles. Entonces, si ustedes miran cada subárbol, la raíz de cada subárbol es el nodo cuya llave es la de menor valor en el árbol, ¿no? En este subárbol, pues la raíz es 3, que es el menor del subárbol. En este subárbol la raíz es 2, que es el menor de ese subárbol, y lo mismo acá. 4 es el menor de este subárbol, 5 es el menor de este subárbol. Eso es un montículo mínimo. En el caso de los montículos máximos, pues la propiedad de orden es al contrario. La raíz del árbol será el nodo cuya llave es la de mayor valor en todo el árbol, y esa propiedad se repite en los subárboles, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vamos a ver por qué eso es una ventaja para el proceso de ordenamiento. De otra forma, como en realidad el montículo es un arreglo, simplemente que puede ser representado a través de un árbol, la forma de generar el árbol derivado del montículo que está en un arreglo implica que el primer elemento en el arreglo es la raíz del árbol. ¿Cierto? Entonces, 1, que es el primer elemento en el arreglo, es la raíz del árbol. Y los demás elementos en el arreglo son los que van completando los niveles del árbol de izquierda a derecha. Entonces, 2 es el hijo izquierdo de 1, 3 es el hijo derecho de 1, y así sucesivamente. 4 empieza formando el siguiente nivel a la izquierda de 2, 5 a la derecha de 2, 6 a la izquierda de 3, 7 a la derecha de 3, 8 a la izquierda de 4, 9 a la derecha de 4, 5 a la izquierda, 10 a la izquierda de 5, perdón. Y eso me garantiza entonces la propiedad de forma. Bien. Entonces, bueno, justamente para considerar
que los elementos de un arreglo forman un montículo, pues debemos tener aseguradas las propiedades de orden y de forma. La propiedad de orden, les decía, depende del tipo de montículo. En el caso del montículo mínimo, es el que en la raíz del árbol y de la misma manera en las raíces de los subárboles tiene el nodo de menor valor, ¿cierto? Y la propiedad de forma la que me garantiza que el árbol es un árbol binario completo. Ahora bien, como los montículos están montados o formados sobre arreglos, pues hay dos atributos que, aunque pueden parecer iguales, realmente hay que diferenciarlos. Un atributo es la longitud de A, donde A es el arreglo donde está el montículo. Entonces, la longitud de A es el número de elementos en el arreglo que contiene el montículo. Mientras que heap size A es el número de elementos en el montículo. Y les decía que puede sonar igual, porque de hecho en principio, si nos devolvemos acá, en principio, pues yo veo en A, si este es el arreglo, ¿cierto? En A tengo 10 elementos y esos mismos 10 elementos están formando el montículo. Es decir, que en principio la longitud de A es igual al tamaño del montículo. Heap size. Pero eso no siempre va a ocurrir. Resulta que eventualmente, dado que el montículo es una estructura de datos dinámica, es un conjunto dinámico, pues eventualmente yo puedo ir retirando elementos del montículo. Entonces, en la medida en que retiramos elementos del montículo, pero no del arreglo claramente, pues entonces el valor del heap size va a diferir del valor de la longitud de A. Pero en todo caso, la propiedad me dice que el tamaño del montículo siempre será menor o igual que la longitud del arreglo. En ningún caso puede ser más grande que la longitud del arreglo, claramente, porque todos los elementos del montículo deben estar almacenados en el arreglo. ¿De acuerdo? Y entonces esa posibilidad de eliminar elementos del montículo, pues nos va a servir en el problema de ordenamiento. Es decir, si yo sé, por ejemplo, en el caso de este montículo que está aquí representado, que es un montículo mínimo, que la raíz del árbol es el elemento de menor valor, pues en un arreglo o en una sucesión de salida como problema de ordenamiento, yo sé que ese elemento tiene que estar de primero en esa sucesión de salida. En el mismo sentido, si tuviéramos un montículo máximo, donde la raíz del árbol es el elemento de mayor valor, pues yo sé que en una sucesión de salida para el problema de ordenamiento, pues ese elemento de la raíz será el elemento que estará al final de esa sucesión de salida por ser el más grande, ¿de acuerdo? Y así es como va a funcionar, vamos a ver que funciona el algoritmo heap sort. El algoritmo heap sort ordena una sucesión a partir de la construcción de un montículo máximo. Volviendo entonces al tema de las propiedades, entonces decíamos que longitud de A es el número de elementos en el arreglo, heap size A es el tamaño del montículo o la cantidad de elementos que están almacenados en el montículo, que en principio pueden ser iguales, pero a partir de las operaciones de eliminación, pues el valor de heap size va a diferir del de la longitud de A y va a empezar a ser menor. Ahora bien, entonces, eso primero que dijimos, pues es una primera propiedad formalizada, justamente, y es que el tamaño del montículo o la cantidad de elementos en el montículo siempre será menor o igual que la longitud de la regla. Ya acabamos de decir, pues que no tiene sentido pensar en un montículo con más elementos que los que pueda tener el arreglo, dado que el montículo se tiene que almacenar en el arreglo. Es decir, en términos prácticos, el montículo es un arreglo con unas características particulares que son las que corresponden a la propiedad de orden. La siguiente propiedad importante es que la raíz del árbol siempre estará en la primera posición del montículo, ¿cierto? A sub 1 siempre será la raíz del árbol que representa el montículo.
Y para conocer las relaciones de parentesco de cualquier nodo almacenado en un cierto índice i en el arreglo, pues yo puedo utilizar estas expresiones para conocer el padre del nodo que está en la posición i del arreglo, pues lo ubicaré dentro del mismo arreglo en la posición dada por el piso de i medios. Esto aquí hay que corregirlo, se me olvidó. Esto es i medios. No, no es un medio, sino i medios. ¿Ok? La izquierda de i estará ubicada en la posición 2 por i en el arreglo y la derecha de i estará ubicada en la posición 2 por i más 1 en el arreglo. Entonces, vamos a mirar que efectivamente esas propiedades se cumplen en el montículo que tenemos por acá como ejemplo. Entonces, si este es el montículo, ya sabemos que en el arreglo estarán los elementos en este orden. 1 en la raíz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y las posiciones, bueno, en este caso las posiciones van a coincidir con las llaves. Esta es la posición 1 en el arreglo A. La posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a revisar que efectivamente estas propiedades que están acá se cumplen en ese montículo de ejemplo. De allá. Vamos a ver. Recordemos que esto es i, de i medios. Muy bien. Entonces, bueno, díganme ustedes de aquí del árbol sobre qué nodo quieren que exploremos las propiedades o del arreglo, sobre qué nodo quieren que exploremos las propiedades mejor. 6. 6. Entonces, bueno. 6 me dice que el padre de 6 está en la posición 6 del arreglo, ¿cierto? Entonces dice, el padre del elemento que está en la posición 6 en el arreglo está en el mismo arreglo en la posición del piso de 6 medios, ¿cierto? Es decir, en la posición 3. Miremos en la posición 3 está 3. Miremos en el árbol, efectivamente 3 es el padre de 6, ¿cierto? Dice que el hijo izquierdo, left, del elemento que está en la posición 6, está dado por 2 por i. 2 por 6, es decir, en la posición 12. Si ustedes se fijan, en el arreglo no hay una posición 12, ¿cierto? Es decir, 12 no es una posición válida del arreglo. ¿Eso qué significa? Significa que 6 no tiene un hijo izquierdo. ¿Ok? Lo mismo para el caso de la derecha. Entonces, la derecha de 6 es 2 por 6 más 1, es decir, 13, ¿cierto? 13. Y 13, pues tampoco es una posición válida en el arreglo, lo que significa es que 6 no tiene un hijo derecho. O que el hijo izquierdo y el hijo derecho, en ese caso de 6, es nil. ¿De acuerdo? Miremos, por ejemplo, evaluemos el 5, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega. El padre de 5, o del nodo que está en la posición 5, será el piso de 5 medios.
de 5 medios, el piso de 5 medios es 2. Es decir, que el padre de 5 es el que está en la posición 2, es 2. Y efectivamente, pues el padre de 5 es 2, ¿cierto? Si miramos el izquierdo, o el hijo izquierdo de 5, el hijo izquierdo de 5 está dado por 2 por 5, es decir, está en la posición 10, ¿cierto? En la posición 10 está 10, justamente 10 es el hijo izquierdo de 5 en el árbol. Y finalmente la derecha de 5 está dado por 2 por 5 más 1, es decir, está en la posición 11. La posición 11 no es una posición válida en el arreglo y efectivamente es porque 5 no tiene hijo derecho. ¿De acuerdo? Entonces, esas propiedades de padre, hijo izquierdo e hijo derecho son las que me permiten sobre el arreglo conocer las relaciones de parentesco de cualquier nodo que está en el montículo. Cuando ese valor que retorna el padre, el izquierdo o el derecho, es una posición no válida en el arreglo, se interpreta entonces como que hay un valor nil, es decir, no existe una relación de parentesco o bien hacia el padre, que sería el caso de la sub 1, ¿cierto? O no hay una relación de hijo izquierdo o de hijo derecho. Profe, Sí. entonces podríamos decir que un nodo no tiene hijos si el resultado de left i o right i es mayor al length de A. Exactamente. Si el left o el right es mayor que la longitud de A, que la longitud del arreglo, bueno, y eso incluso puede variar también un poquito. Más que la longitud del arreglo es que el heap size de A, porque yo puedo empezar a eliminar elementos del montículo y no del arreglo, y entonces en ese orden de ideas lo que vamos a evaluar es que el valor que me devuelve left o right esté dentro del alcance del montículo, incluso más allá que del alcance del arreglo. ¿Vale? En principio el montículo, como les decía, su tamaño coincide con el tamaño del arreglo, porque todos los elementos del arreglo forman el montículo. Cuando ya estamos resolviendo el problema de ordenamiento, ahorita que trabajemos con el algoritmo HipSort, pues vamos a ver que hay elementos que si bien continúan en el arreglo porque van formando la sucesión de salida, no hacen parte del montículo porque se han ido retirando o se han ido eliminando para justamente formar esa sucesión ordenada de salida. Ok, entonces resulta que una de las operaciones que eventualmente nos implica desacomodar el montículo es la operación de inserción o la operación de eliminación, ¿cierto? Me explico, supongamos que yo aquí tengo un montículo y que tuviera un arreglo un poco más grande y quisiera montar o insertar en el montículo otro nodo, ¿cierto? Entonces voy a insertar un nodo con un cierto valor menor que 5 en el montículo. Entonces, yo tendría que garantizar la propiedad de orden reacomodando los elementos para que se cumpla que las raíces, en el caso del montículo mínimo, sean las menores que todo el árbol o en el montículo máximo sean la mayor de todo el árbol. ¿Ok? Esos procedimientos que son necesarios después de una eliminación o después de una inserción tienen que ser validados por un algoritmo. Entonces, el algoritmo MaxHipify lo que hace es que garantiza el cumplimiento de la propiedad de orden en un montículo máximo. Bueno, el montículo máximo es aquel en el que los elementos están
ordenados de tal forma que en la raíz está el mayor. Entonces, bien. ¿Cómo funciona Maxipify? Maxipify lo que hace es lo siguiente. Recibe un arreglo A, que es donde está montado un montículo, ¿cierto? Y un índice I que corresponde al índice del elemento que quiero reorganizar o reacomodar. Entonces, lo que hace el algoritmo en principio es en una variable L encontrar o asignar la izquierda de ese elemento I, en R la derecha de ese elemento I, ¿cierto? Y empezar a evaluar entre el nodo y su hijo izquierdo y su hijo derecho cuál es el mayor para determinar entre esos tres cuál debe pasar a ser la raíz del árbol o del subárbol. Entonces, en L está la izquierda, en R está la derecha y evalúa. Si L está dentro del alcance del montículo, y esto responde un poco a lo que decía, a lo que preguntaba Andrés ahorita, es decir, más que evaluar sobre la longitud del arreglo, evalúo sobre la longitud del montículo. Si L está en el alcance del montículo y además lo que hay en la posición L en el arreglo A es más grande que lo que está en la raíz, entonces voy a decir, por ahora, lo más grande es lo que está en L, ¿cierto? Si no, lo más grande sigue siendo la raíz del árbol o del subárbol. Después evalúo con respecto al hijo derecho y determino si lo que está, el indicador de la posición del hijo derecho está en el alcance del montículo. Y además, ese elemento que está en la posición R en el arreglo A es más grande que lo que tengo como más grande ahorita provisionalmente, entonces el más grande es el hijo derecho. ¿Vale? Al final, evaluamos si la posición del más grande es distinta de la raíz del árbol, es decir, si el más grande no está en la raíz del árbol, pues hago un intercambio e invoco recursivamente Maxipify en A, nuevamente en el arreglo, y en lo que tenía largest, es decir, ejecuto recursivamente reacomodando por si hay que cambiar otros niveles del árbol. Eso, que en principio puede sonar un poco enredado, pues lo vamos a hacer con un ejemplo muy particular, ¿no? Con un ejemplo concreto. Entonces, vamos a llevar este algoritmo . Me voy a llevar esta nueva página después. Ok, entonces supongamos que tenemos este caso. Que tengo un árbol o un arreglo o un subarreglo, digamos con raíz en 8, con hijo izquierdo 10 y con hijo derecho 12, ¿cierto? Y entonces esto está en A, almacenado como 8, como 10 y como 12, en las posiciones 1, 2 y 3. ¿No? Si ustedes observan, esta representación no corresponde a un montículo máximo, ¿no? Porque pues, la raíz del árbol no es el más grande de todo el montículo. Entonces, si yo lo quiero volver un montículo máximo, pues yo tengo que reacomodar los nodos para que se cumpla esa propiedad de orden. Entonces, Maxipify va a recibir el arreglo A, ¿cierto? Y en I va a recibir la posición del 8, ¿cierto? En I va a recibir 1, que es donde está ubicada la raíz del árbol, que es la que necesito reacomodar. ¿Ok? Entonces, bueno, dice, en L asigne la izquierda de I. Recuerden que según las propiedades, la izquierda de I está en la posición 2 por I, es decir, en 2 por 1, 2. Efectivamente, la izquierda de 8, que es 10, está en la posición 2 de la regla. En R, ponga la derecha de I. La derecha de I es 12, y de acuerdo con las propiedades, la derecha de I está en el arreglo en la posición 2 por I más 1, es decir, en 2 por 1, 2 más 1, 3, está en la posición 3. Efectivamente, 12 está en la posición 3 de la regla. Entonces, tengo ubicada la raíz
la posición de la raíz, la posición del hijo izquierdo y la posición del hijo derecho. Lo siguiente que hace el algoritmo es determinar entre los valores que están en estas tres posiciones cuál es el más grande y ese es el que tiene que subir como raíz del árbol para cumplir con la propiedad de orden de los montículos máximos. Entonces la línea 3 evalúa y me dice, si L está en el alcance del montículo, ¿cierto? En este momento el heap size de A es 3, ¿cierto? El tamaño del montículo es 3, entonces L es menor o igual que 3, 1 es menor o igual que 3, sí, está en el alcance del montículo. Y A sub L, es decir, A sub 2, 10 es mayor que A sub I, 10 es mayor que 8, es decir, estoy comparando esto. 10 es mayor que 8, sí, es mayor. Entonces dice, en largest, asígnele L, es decir, por ahora el más grande de los que estoy acomodando está en la posición 2. Es decir, por ahora el más grande es 10. ¿De acuerdo? Me voy a la línea 6 y dice, si R es menor o igual que heap size A, 3 es menor o igual que 3, sí, eso lo que quiere decir es, si R está en el alcance del montículo, sí está en el alcance del montículo, y A sub R es mayor que A sub largest, entonces A sub 3, 12, es más grande que lo que tengo como más grande hasta ahora, 12 es más grande que lo que hay en A sub 2, 12 es más grande que 10, sí, 12 es más grande que 10. Entonces, a largest, asígnele R, es decir, que largest ya no va a ser 2, sino que va a ser 3, ¿cierto? Es decir, en la posición 3 es donde está el más grande hasta ahora. Me voy a la línea 8. Y la línea 8 me dice, si largest es diferente de I, largest es 3, I es 1, sí, son distintos, entonces intercambie A sub I y A sub largest, es decir, intercambie la raíz con el nodo donde está el que encontró como más grande, es decir, el 8 baja, el 12 sube, ¿no? Hay un intercambio aquí. Eso quiere decir que el 12 se viene para la primera posición y el 8 se va para la última posición. Ok, e invoque max heapify en A y largest, es decir, invoco nuevamente max heapify en A y en 3. Ahora en I, en el llamado recursivo, entra 3. Y vuelve y juega. Dice, aquí, a L, asígnele la izquierda de I. Es decir, L es 2 por 3, 6. A R, asígnele la derecha de I, 2 por 3 más 1. Es decir, en R va 7. ¿Cierto? Y viene y evalúa en la línea 3 y dice, si L es menor o igual que heap size A, es decir, si L está en el alcance del montículo, 6 es menor o igual que 3. No. 6 ya no es una posición en el montículo. Entonces no entra. Me voy a la línea 6 y dice, si R es menor o igual que heap size A, es decir, el hijo, lo que calculé como hijo derecho está en el montículo, 7 es menor o igual que 3, no. Es decir, no hay un hijo derecho. Entonces, no entra. Ah, bueno, en la anterior cuando yo evalué, si él es menor o igual que heap size A, y dijimos no, hay un else, y dice, de lo contrario a largest, asígnele I. Entonces, largest es el mismo 3. Es decir, como no tiene hijo izquierdo, pues el más grande por ahora sigue siendo la raíz o el nodo que estoy evaluando. Me voy a la línea 6 y evalúa si R está en el alcance del montículo. 7 no es menor o igual que 3, entonces no hace nada. Me voy a la línea 8 y evalúa si largest es diferente de I. 3 es diferente de 3, no. Entonces no ejecuta el if y ya termina. Es decir que al terminar, pues el montículo quedó con 12, 10 y 8 en el arreglo, que eso implica tener un montículo con raíz en 12, con hijo izquierdo 10 y con hijo derecho 8. ¿Es claro cómo funciona el max heapify?
Es decir, Maxipify lo que hace es reacomodar un montículo garantizando la propiedad de orden. ¿Y en qué casos toca reacomodarlo? Bien cuando se hace una inserción o bien cuando se hace una eliminación. Hay que reacomodar el montículo. ¿Es claro lo que hemos dicho hasta ahí, muchachos? ¿Me confirman? Más o menos. ¿Por qué menos? Cuéntenme dónde quedó ahí la duda. Digamos que en términos prácticos, lo que hace Maxipify es, bueno, yo tengo un nodo que tengo que reacomodar porque hay una violación de la propiedad de orden. Entonces Maxipify lo que hace es, compara el nodo con su hijo izquierdo, ¿cierto? A ver cuál de los dos es mayor. Si el hijo izquierdo es mayor, entonces dice, bueno, temporalmente el mayor es el izquierdo. Y luego se va a buscar el hijo derecho y compara lo que hay en el hijo derecho con el que tiene como mayor ahora. Entonces, como temporalmente 10 era mayor, compara 12 en el caso anterior, 12 con 10 y dice, ah, no, 12 todavía es más grande que el que tenía como el más grande. Entonces, viene acá. Y como ahí ya termina la cosa, es decir, como el más grande de los tres no es el que estaba en la raíz, que es lo que evalúa aquí, si largues es diferente de ahí, el más grande de los tres no está en la raíz, entonces intercámbielo con el que está en la raíz. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, Ya. eso es lo que hace. Entonces lo intercambia y ya luego si hubiesen más nodos, entonces lo que hace es ir evaluando con base en lo que quedó aquí, si hacia abajo hay otros que sean más grandes que él, para seguirlo reacomodando recursivamente, hasta que no haya nada, hasta que ya todo quede acomodado, mejor dicho. Pero en la práctica lo que hace Maxipify es eso. Compara la raíz con el hijo izquierdo. El que entre los dos sea el mayor es el que temporalmente es mayor. Luego compara ese resultado con el hijo derecho. Si el hijo derecho es mayor, entonces el hijo derecho es el más grande de los tres. En caso de que el mayor no estuviera en la raíz, entonces se intercambian, ¿no? Es decir, el hijo derecho sube y la raíz baja, ¿cierto? Si el más grande fuera el hijo izquierdo y el hijo derecho no, entonces pues intercambia la raíz con el hijo izquierdo porque el hijo izquierdo era el más grande. Eso es lo que hace Maxipify para garantizar la propiedad de orden. Es decir, para garantizar que en los montículos máximos el más grande siempre esté en la raíz. Ahora sí es más claro para todos. Sí, señor. Muy bien. Entonces miremos ahora sí cómo funciona la inserción. ¿Vale? Resulta que para la inserción, dado que los datos del montículo están en un arreglo, entonces en principio lo primero que se hace es formar el montículo garantizando la propiedad de forma. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos los elementos del arreglo hacen parte del montículo, teniendo como primer elemento la raíz del árbol, el siguiente el hijo izquierdo, el siguiente el hijo derecho y así completando todos los niveles, ¿no? Por eso dice aquí, se tienen que ir almacenando los datos de izquierda a derecha y no se pueden pasar los elementos al siguiente nivel hasta que el nivel anterior no esté lleno. Es decir, todos los elementos del arreglo forman el montículo garantizando la propiedad de forma. Pero resulta que eso no me garantiza que esté cumplida la propiedad de orden. Entonces, el siguiente paso es garantizar que cada nodo padre debe ser mayor, en el caso del montículo máximo, que sus hijos. ¿Y eso quién me lo garantiza? Eso me lo garantiza la invocación del algoritmo Maxipify. ¿Cierto? Es decir, luego invoco Maxipify para reacomodar los nodos, garantizando la propiedad de orden. Entonces, esperen un segundo, que no sé qué pasa con este lápiz que no me anda. Ok. Entonces, la construcción de un montículo máximo que se hace con el algoritmo
Bullmax heap A, lo primero es que hay que tener claro que A es un arreglo con elementos y esos elementos van a formar el montículo. Por eso la primera línea dice, el tamaño del montículo, es decir, el heap size de A, va a ser la misma longitud del arreglo. Todos los elementos del arreglo estarán en el montículo. ¿Vale? Y lo siguiente que hace es que para una variable i que va a iterar desde el piso de la longitud de A medios hasta 1, pues se van a reacomodar los datos, los nodos de abajo hacia arriba, garantizando que el montículo se cumpla, ¿cierto? Eso es lo siguiente. Ahora bien, ¿por qué de la longitud, del piso de la longitud de A sobre 2? Porque desde ahí hasta 1 es donde los nodos tienen hijos. Desde este punto hasta el final, todos los nodos son hojas. Entonces, como no tienen hijos, pues no hay nada que acomodar. Vamos a verlo en un ejemplo concreto para que quede más claro. Supongamos que tenemos este arreglo. Digamos que tenemos el arreglo A con 2, 4, 5, 3, 4, 5, ok. Digamos que tenemos aquí 5, 7, 3, 8, 6. Entonces las posiciones de A son 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, para construir un montículo máximo a partir de ese arreglo, lo primero que me dice el algoritmo es que el tamaño o la longitud del montículo va a ser igual a la longitud del arreglo. Es decir, 5 elementos hay en el arreglo, 5 elementos tendrá el montículo. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Lo siguiente es, pues, que eso implica gráficamente entender que el montículo representado como árbol tendrá esta forma: 5 en la raíz, a la izquierda de 5, 7, a la derecha de 5, 3, a la izquierda de 8, de 7, perdón, 8, y a la derecha de 7, 6. ¿Cierto? Claramente, 2, 4, 5, 6. Claramente ese no es un montículo máximo, ¿no? Porque en la raíz del árbol no está el más grande de todo el árbol y en este subárbol tampoco en la raíz está el más grande del subárbol. Lo primero que hice fue construir el montículo garantizando la propiedad de forma. Es decir, el montículo tiene esta forma. ¿De acuerdo? Lo siguiente, que es lo que dice en la línea 2, es que tengo que invocar Maxipify, tengo que reacomodar los nodos para garantizar la propiedad de orden. ¿Cierto? Y les decía, ¿por qué razón no se hace desde el, digamos, con todos los elementos del arreglo, con todos los elementos del montículo? Pues porque resulta que 3, 6 y 8 son hojas. Al ser esos 3 nodos hojas, pues quiere decir que esos nodos, con respecto a lo que hay de ahí hacia abajo, ya están bien acomodados, ¿cierto? Tengo que mirar, qué es lo que hace el algoritmo, es con los nodos que tienen hijos, a ver si realmente los nodos que tienen hijos, es decir, los nodos que son raíces de sus árboles, son realmente más grandes que lo que hay en sus descendentes. Entonces, el algoritmo empieza a iterar la i desde el piso de la longitud de A, 5 sobre 2, el piso de 5 medios. Es decir, empieza a iterar desde 2 y va a iterar desde 2 hasta 1. Es decir, que va a iterar
con respecto al nodo 7 y con respecto al nodo 5. Y claramente tiene sentido porque el nodo 7 y el nodo 5 son los únicos que tienen descendentes. Entonces son los que hay que verificar si están bien acomodados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la I empieza a iterar en 2 y lo que hace es invocar maxipify en el arreglo A y en 2. Y recuerden que maxipify lo que hace es comparar cuál es el mayor. Entonces, bueno, en la posición 2 está el 7 y entonces maxipify lo que hace es entre 7 y 8, ¿cuál es más grande? 8, ¿cierto? Entonces 8 es por ahora el más grande, el largest. Entre el más grande que tengo calculado ahora, 8, y el hijo derecho, ¿cuál es más grande? 8 es el más grande, ¿cierto? Entonces intercambie. Entonces 7 baja y 8 sube, ¿vale? Dado que, pues 8 es más grande, es decir, 7 baja y 8 sube. Y recursivamente, entonces, sigue buscando, y digamos que con respecto a este subárbol ya todo quedó bien. Entonces, la I en una siguiente iteración disminuye en 1, es decir, que a la siguiente iteración la I vale 1. Es decir, ahora voy a evaluar con respecto a 5, ¿cierto? Que es el que está en la posición 1. Y vuelve y juega. Entonces dice, entre 5 y 8, ¿cuál es el más grande? Pues este es más grande, ¿cierto? Entre el hijo derecho de 5, 3 y el que tengo como más grande, 8, ¿cuál es más grande? 8 sigue siendo el más grande. Entonces, intercambio. 8 sube, 5 baja. ¿De acuerdo? Esos cambios que yo hice ahí se tienen que ir reflejando acá. Es decir, cuando yo intercambié 8 y 7, por ejemplo, pues 8 en el arreglo pasó acá y 7 pasó acá. ¿Cierto? Ahora que intercambié 8 y 5, pues resulta que 8 pasó acá y 5 pasó acá. ¿Ok? De tal manera que ya 8 quedó bien acomodado, pero cuando yo bajo 5, el maxipify recursivamente sigue evaluando. Entonces, el 5 bajó. Ahora revise si 5 sí es la raíz más grande o es el nodo más grande en este subárbol. Entonces, vuelve y juega. Compara 5 con respecto a 7. 5 con respecto a 7, 7 es el mayor. ¿Cierto? 7 con respecto a 6, 7 es el mayor. Entonces, vuelve e intercambia. 5 baja, 7 sube. Es decir, que donde está 5 pasa 7 y donde estaba 7 pasa 5. De tal manera que al final me queda que la raíz del árbol es 8, ¿cierto? El hijo izquierdo de 8 es 7, el hijo derecho nunca cambió, es 3, el izquierdo de 7 es 5 y el derecho de 7 es 6, que nunca se movió. Y eso quiere decir que en el arreglo A quedó 8, 7, 3, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, así es que se construye un montículo. El montículo se construye primero formando el árbol y luego evaluando desde el último nodo que tiene hijos hasta el primero, reacomodando los nodos para que garantice la propiedad de orden. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿el 3 se deja ahí o también toca moverlo? El 3 queda ahí. El 3 mira que no, nunca se movió porque nunca violó por ese lado las propiedades. Profe, qué pena, ¿puedo volver a repetir la parte en la que cambia 5 con 7? Es que no entendí por lo de la I. Es que ahí dice que merma en 1, pero al hacerlo del 7 con el 5 no hay que mermar en 1. Ya. Es decir, este último intercambio, ¿cierto? Sí, señor.
Ok, cuando yo bajé el 5 y subí el 8, entonces, que es cuando se hace en el Maxipify, se hace el intercambio. Me voy a devolver por acá. Que es cuando hace el Maxipify el intercambio, él luego invoca Maxipify recursivamente con el arreglo y lo que hay en largest. Es decir, que él vuelve a invocar el Maxipify y en esa nueva invocación que se manda a largest, lo que entra ya como i es la posición 2, que es donde ha quedado el 5, ¿cierto? Y entonces él evalúa, calcula el hijo izquierdo, calcula el hijo derecho y compara 5 con respecto a lo que está en su hijo izquierdo, que es 7, ¿cuál es mayor? Ah, bueno, el 7 es mayor, entonces largest tiene ahora esta posición. Luego compara largest con su hijo derecho, 6, entonces 7 con respecto a 6, lo que está en largest es mayor y por eso 7 es el mayor de los 3 y lo intercambia. Intercambia lo que hay en largest, que es 7, sube, y lo que hay en ese nuevo i, que era 2, baja. ¿De acuerdo? Y ahí es lo que permite reacomodar eso. ¿Si es claro o si algo, Sí, pues no. repito la... No, sí, pero ya. Sí, digamos que ahí lo que hay que tener en cuenta es que en el llamado recursivo la i cambia porque él manda al Maxipify lo que estaba en largest, ¿no? Y el largest era la posición 2 de la regla. Muy bien. Y entonces finalmente el montículo queda cumpliendo la propiedad de orden. Entonces, con respecto a la pregunta que hacía Jaime, es importante aclarar que miren que el 3 no se movió y es que la propiedad de los montículos, lo único que me dice es que la raíz del árbol, en el caso de los máximos, de los montículos máximos, es el más grande. No hay unas relaciones entre hijos izquierdos e hijos derechos, como si la hay, por ejemplo, en los árboles binarios de búsqueda, ¿cierto? Por eso el 3 no se mueve y, digamos, cumple porque 3 es la raíz de un subárbol que tiene nil en la izquierda y en la derecha, entonces está bien acomodado. Por el hijo izquierdo de 8, la raíz es 7 y 7 es el más grande de los nodos que están en ese subárbol, entonces cumple. No hay problema. De tal manera que el montículo está bien formado y si yo quiero hacer un ordenamiento a partir de ese montículo, que es como funciona el algoritmo heap sort, bueno, yo sé que en la raíz tengo el más grande de todos los nodos. Entonces, si yo quiero hacer un ordenamiento de esos nodos, sabiendo que solo puedo retirar la raíz del árbol, porque es el único nodo que se puede retirar, entonces, pues al retirar la raíz de ese árbol, ¿en qué posición de la sucesión de salida iría? Si la raíz es el más grande de todos los nodos, en un ordenamiento ascendente, ¿en qué posición de la sucesión de salida iría la raíz de ese árbol? Escucho ideas. En el último, muy bien, Luis Eduardo, ¿cierto? Va al final, va más a la derecha. Y entonces, eso responde también un poco la pregunta de por qué el ordenamiento lo hago con un montículo máximo y no con un montículo mínimo. Pues resulta que como sabemos que el primer elemento del arreglo siempre debe ser la raíz del árbol, entonces en la medida en que yo vaya eliminando elementos del montículo, las posiciones del arreglo que van a quedar vacías, o vacías no, digamos que no van a quedar dentro del montículo, son las posiciones más a la derecha. Entonces, al retirar el máximo, yo lo voy poniendo a la derecha del arreglo en las posiciones que ya no van a ser parte del montículo. Y eso lo vamos a hacer repetidamente ¿hasta qué? Hasta que el montículo quede vacío. Cuando el montículo quede vacío, pues lo que va a quedar en el arreglo es la sucesión ordenada de los nodos que estaban en el montículo. Vamos a verlo. Bueno, entonces, para verlo, necesitamos tener claro cómo funciona la eliminación. Ya les he dicho ahorita que la eliminación
solo me permite borrar el elemento que está en la raíz del árbol. Es decir, que en un montículo máximo solo puedo borrar el mayor elemento del montículo, que es el que está en la raíz. En un montículo mínimo solo puedo eliminar el menor elemento del montículo, que es el que está en la raíz. No puedo eliminar un elemento distinto del que está en la raíz del árbol. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen que está aquí a la derecha, en este montículo, que es un montículo máximo, pues el primer elemento que yo puedo eliminar es el 11, que es la raíz del árbol, ¿cierto? Cuando yo elimino el 11, pues ese 11 lo puedo poner al final del arreglo, ¿cierto? Pero al eliminarlo, el montículo no puede quedar sin raíz. Entonces la eliminación me dice que después de separar la raíz del árbol, yo tengo que garantizar la propiedad de forma. Y la propiedad de forma implica que el último elemento del montículo, es decir, aquel que en el árbol está en el último nivel en la posición más a la derecha, pasa a ocupar la posición de la raíz. ¿De acuerdo? Y cuando pasa a ocupar la posición de la raíz, pues se cumple, digamos, se garantiza la propiedad de forma, que es esta, propiedad de forma, ok, pero se rompe la propiedad de orden. Aquí está la propiedad de forma está bien, pero la propiedad de orden no se cumple dado que 4 no es el más grande del montículo restante, ¿cierto? Entonces, después de garantizar la propiedad de forma, pasando el último elemento como raíz del montículo, lo siguiente que debemos hacer es invocar maxHipify para reacomodar el montículo. Entonces vuelve y juega. 4 con respecto a 5, 5 es más grande, 5 con respecto a 8, 8 es más grande, entonces se intercambian 8 y 4. 8 sube, 4 baja. Y dado que de aquí para abajo no hay nada más, ya el montículo quedó armado. Aquí ya está la propiedad de orden, ok. Ya está ok, ¿cierto? Entonces, cuando ya queda el montículo reconstruido, entonces vuelvo y retiro la raíz y la coloco en la siguiente posición de derecha a izquierda, 8, y reacomodo el montículo. Y al reacomodar el montículo, pues quedará 5 en la raíz, ¿cierto? Y vuelvo y reacomodo, y al reacomodar el montículo quedará 4 en la raíz. Y reacomodo, y solamente me quedará el 3. Retiro el 3 y el montículo ya va a quedar vacío y en el arreglo estará la sucesión ordenada de los nodos, ¿vale? Entonces, esa es la estrategia del heap sort. Ir retirando de un montículo máximo elemento por elemento, sabiendo que solo puedo retirar el de la raíz, hasta que el montículo quede vacío. Y cuando el montículo queda vacío, yo ya sé que en el arreglo va a estar la sucesión ordenada de los nodos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace heap sort. Ya lo vamos a ver con un ejemplo pues, práctico. Es decir, heap sort es un algoritmo de ordenamiento que se basa en comparaciones, pero donde se utiliza un heap, es decir, un montículo, para ordenarlos. Es un algoritmo no recursivo, es un algoritmo iterativo con una complejidad de O de n log de n, ¿cierto? Que miren que es la complejidad, de hecho es la misma complejidad del algoritmo merge sort, ¿no? N log de n, es decir, que es un buen tiempo de ejecución. ¿Cómo entonces se ejecuta formalmente el algoritmo heap sort? Primero, pues se almacenan todos los elementos en un arreglo o en un vector, ¿cierto? Para formar el montículo y después se va extrayendo en cada paso el nodo que está en la raíz del montículo sucesivamente a través de iteraciones hasta que el montículo queda vacío y se tiene una sucesión ordenada de los elementos del montículo. Entonces vamos a mirarlo acá en detalle. Supongamos que tenemos este arreglo, ¿cierto? De 2, 4, 6, 8, 9 posiciones con elementos 5, 2, 7, 1, 8, 4, 6, 9 y 3 para ordenar.
Entonces, lo primero es formar el montículo. Formar el montículo indica que 5 será la raíz del montículo, 2 estará en la izquierda, ¿cierto? Bueno, aquí se va haciendo una vez la acomoda, digamos, los cambios. 2 con respecto a 5, 5 es mayor, entonces no pasa nada. 7 a la derecha de 5, se comparan 7 y 5, pues 7 es mayor, por lo tanto 7 sube y 5 baja. Seguimos insertando 1 a la izquierda de 2, comparamos 1 con 2, 2 es mayor que 1, entonces no hay nada que cambiar. 8 con respecto a 2, 8 es mayor que 2, entonces 8 sube, 2 baja. Comparo 8 con respecto a 7 para ir garantizando la propiedad de orden. 8 con respecto a 7, 8 es mayor, entonces 8 sube, 7 baja. Luego insertamos 4 a la izquierda de 5. Comparo 4 y 5, están bien ordenados. 5 es mayor que 4, entonces no hay nada que intercambiar. Inserto 6 a la derecha de 5. 6 es mayor que 5, por lo tanto 6 tiene que subir, 5 baja. Insertamos 9 a la izquierda de 1, comparo 9 con 1, pues dado que 9 es mayor que 1, se deben intercambiar, 9 sube, 1 baja. Comparo 9 con respecto a 7, 9 es mayor que 7, entonces 9 sube, 7 baja. 9 con respecto a 8, 9 es mayor que 8, por lo tanto 9 sube, 8 baja. Sigo insertando, inserto 3 a la derecha de 7 y al comparar 7 con 3, pues 7 es mayor que 3, no hay nada que intercambiar. Es decir, ya quedó formado el montículo máximo, ¿cierto? Garantizando propiedad de orden y garantizando propiedad de forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es ir retirando elemento por elemento del montículo, sabiendo que solo puedo retirar la raíz hasta que el montículo quede vacío. Perdón. Entonces, al retirar 9 del montículo, implica que la longitud del arreglo ya no va a ser igual al tamaño del montículo. La longitud del arreglo seguirá siendo 9, pero el tamaño del montículo será 8, uno menos, ¿cierto? Es decir, el montículo va a ir hasta aquí. Y en la posición que sobra en el arreglo, que no hace parte del montículo, voy acomodando el elemento que se va retirando del montículo. ¿Vale? Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Bueno, el elemento en la cima HIP se elimina del árbol y se ubica en la posición final del arreglo, es lo que les acabo de decir. Y el resto del arreglo se reorganiza restituyendo nuevamente el montículo hasta que el montículo quede vacío o sin elementos. Entonces, retirar 9 del montículo implica que el montículo tiene una posición menos, ¿cierto? El último elemento del montículo va a pasar temporalmente a ser la raíz del árbol. Y eso en términos prácticos lo que significa es que 9 y 3 se intercambian, ¿cierto? 3 se viene para la raíz, 9 se va para el final y resulta que el montículo ya solo viene hasta aquí. ¿Ok? Lo siguiente es garantizar la propiedad de orden, es decir, reacomodo los nodos para que el árbol resultante sea un montículo máximo. Y entonces eso implica comparar 3 con 8 y con 6. Y al comparar 3 con 8 y con 6, pues 8 es mayor, por lo tanto 8 sube, 3 baja. Luego comparamos 3 con 7 y con 2, pues 7 es mayor que 3, 7 sube, 3 baja. Y comparamos 3 con 1, pues 3 es mayor que 1, entonces no hay nada que intercambiar. Entonces ya tengo un montículo que tiene menos elementos que en el arreglo, ¿cierto? El montículo, repito, viene hasta aquí y cumple la propiedad de orden y de forma. Entonces vuelve y juega. Vamos a retirar nuevamente un elemento del montículo. Voy a retirar 8. Retirar 8 implica que el tamaño del montículo se va a disminuir en 1 y que el último elemento del montículo pasa temporalmente a ser la raíz del árbol. Por lo tanto, 8 y 1 se intercambian. 8 y 1 se intercambian, entonces 8 se va
para el final, 1 se viene para la raíz, el montículo ahora viene hasta aquí solamente, es decir, se actualiza el tamaño del montículo disminuyéndolo en 1 y reacomodo el montículo garantizando la propiedad de orden. Entonces, comparo 1 con respecto a 7 y a 6, pues 7 es mayor que 1, 7 sube, 1 baja. 1 con respecto a 3 y a 2, 3 es mayor que 1, por lo tanto 3 sube, 1 baja. ¿Cierto? Entonces tengo nuevamente un montículo bien formado de un tamaño menor que la regla. Entonces, vuelvo y retiro un elemento del montículo. Retiro entonces nuevamente la raíz. Eso implica que el montículo se disminuye en una posición, que el último elemento, que ahora es 5, pasa temporalmente a la raíz, ¿cierto? 5 pasa a la raíz, 7 se va al final, el montículo queda de una posición menos y reacomodo. 5 con respecto a 3 y a 6, 6 es mayor, por lo tanto 6 sube, 5 baja. 5 con respecto a 4, 5 es mayor, entonces no hay nada que intercambiar. Y vuelve y juega. Retiro un elemento del montículo, entonces al retirar 6 se tiene que intercambiar con 4, que pasa a ser temporalmente la raíz del montículo. ¿Vale? Entonces 4 pasa adelante, 6 pasa atrás, el tamaño del montículo se disminuye en 1 y reacomodo el montículo. 4 con respecto a 3 y a 5, 5 es mayor que 4, entonces 5 sube, 4 baja y listo. Nuevamente tengo un montículo bien formado, retiro un elemento del montículo, retiro 5 y temporalmente 2 pasa a ser la raíz del árbol, es decir que 5 se intercambia con 2. ¿Cierto? El tamaño del montículo se disminuye en una posición, reacomodo el montículo, 2 con respecto a 3 y a 4, pues 4 es mayor que 2, se intercambian, vuelvo y retiro un elemento del montículo y temporalmente 1 pasa a ser la raíz del árbol. Entonces 1 pasa adelante, 4 se va al final, el tamaño del montículo se disminuye en 1. Reacomodo el montículo, 1 con respecto a 3 y a 2, 3 es mayor que 1, 3 sube, 1 baja. Vuelvo y retiro un elemento del montículo, retiro 3 y temporalmente 2, que es el último, pasa a ocupar la raíz, es decir que 3 y 2 se intercambian, ¿cierto? El tamaño del montículo se disminuye en 1. Reacomodo el montículo, bueno, no hay nada que intercambiar porque 2 es mayor que 1. Retiro nuevamente un elemento del montículo, retiro 2 y eso implica que 2 y 1 se intercambian, ¿cierto? El tamaño del montículo se disminuye en 1. Ya el montículo solo tiene un elemento y ya, digamos, tengo la solución. Sin embargo, por formalismo, pues hago nuevamente la eliminación de 1 del montículo, que se queda en la misma posición. Y el montículo queda vacío y en el arreglo queda la sucesión ordenada de sus elementos. ¿De acuerdo? ¿Es claro el procedimiento? Sí, señor. Muy bien. Ok, entonces eso que vimos allá, pues procedimentalmente, pues formalmente es lo que hace aquí el algoritmo heap-sort. Heap-sort lo primero que hace es invocar build heap o build max heap, que es construir un montículo máximo, ¿cierto? Y luego se va intercambiando lo que está en la última posición del montículo con respecto a lo que está en la primera posición, que es el elemento que va a retirar. Por eso dice, para ahí que va a iterar desde la longitud de A, ¿cierto? Desde el último elemento hasta la segunda posición, pues lo que hace es intercambiar siempre ese elemento con lo que esté en la sub 1, es decir, con lo que esté en la raíz. Después de intercambiarlos, actualizo el tamaño del montículo disminuyéndolo en 1. Y finalmente invoco Heapify o Max Heapify para que reacomode el montículo. Y eso iterativamente lo repite hasta que pues llega a la primera posición, es decir, hasta que tengo un montículo de tamaño 1, que es cuando ya la sucesión está ordenada.
Esas lineecitas resumen pues lo que acabamos de decir. ¿Alguna pregunta con respecto a este algoritmo? ¿Algo que no esté claro aquí con respecto a este pseudocódigo? Bien. Entonces, los montículos, además de servir para resolver el problema de ordenamiento, también tienen otras aplicaciones. Una de las principales aplicaciones de los montículos es la implementación de colas de prioridad. ¿Qué es eso de las colas de prioridad? Las colas de prioridad, en cierto sentido, tienen una lógica similar a las colas que vimos hace un par de semanas, ¿cierto? En términos de que en las colas, cuando las vimos, hablábamos de la filosofía FIFO, ¿no? First in, first out, es decir, el primero que entra es el primero que sale. En otras palabras, pues que los elementos son atendidos en el orden de llegada. Las colas de prioridad tienen una componente adicional y es que se atienden es por prioridad, es decir, siempre se atiende el elemento o el objeto o la solicitud que tenga una mayor prioridad, no necesariamente en el orden de llegada. Es decir, si llega una petición con una cierta prioridad y después llega una segunda petición con una prioridad más alta, se atiende la que llegó de segunda, ¿vale? Por eso decimos que es una estructura de datos con un campo llave que determina la prioridad y los datos son atendidos de acuerdo con esa prioridad, ¿vale? Entonces pueden haber colas de prioridad máxima o colas de prioridad mínima, de tal forma que en una cola de prioridad máxima pues se representa por un montículo máximo, en una cola de prioridad mínima se representa con un montículo mínimo. Y de ahí para allá, la lógica es similar a cómo funciona el heap sort, es decir, se forma el montículo a partir de las prioridades de los datos o de los objetos y se va atendiendo a aquel objeto que esté en la raíz del árbol porque es aquel que tiene la mayor prioridad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es una aplicación de los montículos. Y en una cola de prioridad máxima, pues las operaciones son insert. Y esa operación de insert es equivalente a hacer una inserción en un montículo máximo. El maximum S equivale a encontrar la mayor prioridad y la mayor prioridad en términos del montículo es verificar lo que hay en la raíz del árbol. Es decir, cuál es el elemento que está en la primera posición del arreglo sobre el que está montado el montículo. Extract max S implica retirar un elemento del montículo, es decir, yo extraigo el elemento de mayor prioridad y el elemento de mayor prioridad es aquel que está en la raíz del montículo. Y de incrementar las llaves, ese sí es adicional a los montículos, permite modificar el valor de la llave, es decir, el valor de la prioridad de un cierto objeto. Cuando el valor de la llave de un cierto objeto que ya está en el montículo se modifica, pues inmediatamente hay que ejecutar el procedimiento maxheapify para reacomodar los objetos dependiendo del cambio del valor de esa prioridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero entonces la lógica es similar al manejo del montículo cuando trabajamos el heap sort. Otro algoritmo de ordenamiento que está dentro de digamos, dentro del conjunto de algoritmos relativamente eficientes porque está en el orden o puede llegar a estar en el orden de n log n, es el algoritmo quicksort. El algoritmo quicksort trabaja con algo que se conoce como el pivote y está implementado bajo la técnica de dividir y conquistar. Antes de mirar, digamos, formalmente lo que dice la diapositiva, les voy a contar en términos generales cómo funciona. Resulta que el quicksort escoge dentro de los elementos que están en el arreglo un elemento que va a hacer las veces de pivote y es con base en el cual se va a dividir el arreglo o la sucesión de entrada. Entonces,
En dividir lo que hace es que a la izquierda, en el extremo izquierdo del arreglo, están los elementos menores y en el extremo derecho están los elementos mayores con respecto al pivote. ¿De acuerdo? Eso es dividir. Recursivamente va haciendo lo mismo, dividiendo hasta que ya no se pueda dividir más. Y cuando ya no se puede dividir más porque llegamos a subarreglos de tamaño 1, ya la sucesión está ordenada, ¿cierto? Porque en cada subarreglo más pequeño, hasta llegar a subarreglos de tamaño 2, a la izquierda queda el menor y a la derecha queda el mayor. Como eso se ha hecho recursivamente, pues al final de dividir y de conquistar, pues ya me genera la sucesión ordenada. Por eso no hay necesidad de combinar. Casi que, aunque este algoritmo está implementado bajo la técnica de dividir y conquistar, lo que realmente ocurre es que no hay nada que combinar, porque al final de conquistar ya está la solución generada. Por eso en los pasos dice aquí que el arreglo se particiona en 2 subarreglos no vacíos, tal que cada elemento de un subarreglo es menor o igual que los elementos del otro subarreglo con respecto al pivote que les digo que hay que elegir. En la parte de conquistar, los 2 subarreglos se ordenan recursivamente llamando a quicksort, y en combinar, pues ya no hay que hacer ningún trabajo adicional porque cada arreglo ya está ordenado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que funciona más o menos de la siguiente manera. Digamos que yo tengo un arreglo A con elementos, digamos, 7, 4, 8, 2 y 11. ¿No? Entonces, el quicksort coge un pivote y vamos a ver que, aunque hay varias modificaciones del quicksort, en principio, pues como el pivote puede ser cualquiera de los elementos del arreglo y uno no sabe a ciencia cierta cuál es el elemento que me parte de mejor manera el arreglo en 2 subarreglos, el algoritmo en principio, el básico, coge el primer elemento como pivote. Y entonces separa, digamos, voy a poner aquí a sub 1, separa los elementos de tal manera que, como dice aquí, en un subarreglo que es el izquierdo, todos los elementos son menores que los que están en el subarreglo de la derecha. Entonces, por ejemplo, si el pivote es 7, 4 es menor que 7, va a estar en la izquierda, 8 es mayor que 7, va a estar, 8 es mayor que 7, va a estar por acá en el otro extremo, 2 es menor que 7, va a estar por acá, bueno, el mismo 7 va a estar por acá, y 11 es mayor que 7, va a estar por acá. Entonces miren que el quicksort lo que va a hacer es que parte el arreglo original en 2 subarreglos, ¿cierto? En el que en la izquierda están todos los menores y en la derecha están todos los mayores. Y recursivamente va haciendo lo mismo, es decir que en los llamados recursivos, pues en una sub 2 va a coger estos y los particiona, entonces va a quedar 2 y 4, ¿cierto? Y por acá, pues va a ser más o menos lo mismo. 7 va a estar por acá, 8 va a estar por acá y 11 va a estar por acá. Y entonces cuando termina de hacer esas divisiones, pues ya tengo la sucesión ordenada de los elementos. Y eso puede funcionar muy bien o puede funcionar muy mal, dependiendo. ¿Por qué creen ustedes, en qué casos creen ustedes que ese procedimiento quicksort podría funcionar muy mal, podría ser muy ineficiente? ¿O en qué casos creen ustedes que podría ser muy eficiente? ¿Qué opinan?
Hoy han estado ustedes particularmente muy callados, más callados que nunca. Ustedes en el grupo más callado, pero están más callados que nunca. Hoy no he escuchado, por ejemplo, que hacía Sebastián, que normalmente participa. Luis Eduardo Henao, bueno, por ahí habló algo en el chat, pero tampoco ha participado mucho hoy. Jaime no ha participado hoy. Pazmín, que a veces escribe por ahí en el chat, no ha participado. John Jairo ha participado poquito. Junior no lo he sentido hoy. Las Lauras, poco. Por ahí una de las Lauras creo que participó ahora. Pero no me hagan sentir como que estoy hablando solo, por favor. Contesten así sea para decir no tengo ni idea. O fue que se me cayó el internet. A ver, yo veo. Y estoy hablando solo. No, profe, estamos analizando. Ah, bueno. Dale. No, pero ve, Sí, a mí sí se me cayó el internet varias veces, entonces no sé, no vi partes. Ah, bueno. Bueno, pero lo importante es que me den señales de vida. Al menos díganme que me cayó el internet. Estoy pensando, no sé, no lo estoy entendiendo. Pero denme señales de vida. Listo, piénsenlo ahí. Un momentico y me cuentan a ver. ¿Qué cosas pueden hacer que el algoritmo funcione muy bien o qué cosas pueden hacer que el algoritmo funcione muy mal? O pues muy mal en términos del tiempo pues, que va a requerir, de la cantidad de instrucciones que va a requerir. Profe, pues podría ser que funcione bien que el primer valor sea un valor intermedio. Ok, muy bien. Sí, justamente, Jaime. Si el primer valor, que es el que cojo como pivote, es el valor del medio, coincide con el valor del medio, el algoritmo va a funcionar muy bien porque los dos subarreglos van a tener más o menos la mitad de los datos. Es decir, los subarreglos, el problema se va a partir más o menos por la mitad. Y es cuando mejor va a funcionar. Pero si estoy de malas, ¿qué va a pasar con el pivote? Que sea el mínimo. Que sea el más pequeño o que sea el más grande, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Es decir, que el pivote sea uno de los dos extremos. Porque al particionar, entonces uno de los subarreglos va a tener prácticamente todos los datos. Entonces, digamos que la partición ahí no va a ser tan efectiva en términos del tiempo. Es decir, piensen lo siguiente. Supongamos que aquí en el arreglo tuviera, a ver, tengo 2, 4, 8, 11. Digamos que aquí fuera un 6. Entonces, si el primer elemento es un 6, a la izquierda van a quedar 4 y 8 y a la derecha pues va a estar el 6 junto con 2 y con 11. Perdón, a la izquierda, no. A la izquierda va a estar 2 y 4, perdón, ¿cierto? Y a la derecha va a estar 6 con 8 y con 11, es decir, que más o menos se partió por la mitad, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando va a funcionar muy bien porque tengo dos subproblemas del mismo tamaño, del tamaño de la mitad. Pero piensen, ¿qué tal que aquí no fuera un 6, sino que fuera un 1? Entonces, si aquí es un 1, después de que hago la partición, pues el 1 va a quedar ahí y todos los demás van a quedar por la derecha del 1, ¿cierto? O si por el contrario no es un 1, sino un 12, pues entonces 12 va a quedar al final y todos los demás van a quedar a la izquierda del 12. Es decir, tendría un subproblema con casi todos los datos. Ahí es cuando el algoritmo no funciona tan bien. ¿Sí es claro? Y que el elemento de aquí fuese... aquí ya teníamos 7. Que el elemento de aquí sea más o menos el de la mitad, pues es una suerte. Como les digo, hay variaciones del quicksort donde se busca darle manejo como a esa situación tan aleatoria en la que eventualmente puede ocurrir que el particionamiento sea como desbalanceado, pero podría llegar a ocurrir. Miremos entonces. El quicksort realmente
lo que hace es lo siguiente. Recibe A, que es el arreglo con los datos que voy a ordenar. Recibe P y R, que son en la posición del primer y del último elemento. Al igual que en el merge sort, pues en la primera invocación P es 1 y R es la longitud del arreglo, pero luego como el particionamiento es lógico, pues no necesariamente la posición del primero es 1 ni la posición del último es N. Depende de en qué parte del arreglo esté particionando. Y si P es menor que R, es decir, si hay algo que particionar, entonces en Q asigna la posición por donde se va a partir, ¿cierto? Y ese valor lo calcula el procedimiento auxiliar partición. Es decir, el procedimiento auxiliar partición lo que hace es separar a la izquierda los menores que el pivote y a la derecha los mayores que el pivote junto con el pivote. Y luego recursivamente coge cada lado, cada subarreglo, para particionar recursivamente las izquierdas y las derechas hasta que tengo la solución. Bien, entonces, la mejor forma de entenderlo, pues es seguir un ejemplo. Entonces, vamos a ver, voy a ponerle aquí los índices de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ingresa Quicksort con A, este es mi arreglo A, con P, P vale la primera vez 1 y R vale la primera vez 8, ¿cierto? Y dice, P es menor que R, 1 es menor que 8, sí. Entonces, en Q va a asignar el resultado de particionar a P y R. Es decir, que en Q va a recibir el resultado de ejecutar este algoritmo. Entonces, vámonos a hacer partición. Partición recibe A, P y R, que son los mismos que tengo allá. Y dice, en X asigne lo que hay en A sub P. Es decir, en X, que este va a ser el pivote, asigne lo que hay en A sub 1. En A sub 1 es 5. Este es el pivote. Muy bien. Y arránquelo en P-1 y en J arránquelo en R más 1. Es decir, I arranca en 0 y J arranca en 9. Es decir, que I y J arranca en posiciones no válidas del subarreglo que estoy manejando. En el primer caso es el arreglo completo. Luego me dice, while 1. ¿Qué significado le dan a ustedes a un ciclo de este estilo? Dice while 1, es como decir while through. ¿Qué interpretación le dan ustedes a un ciclo de ese estilo? Que es infinito hasta que rompa. Que es infinito hasta que rompa, ¿cierto? Es decir, eso técnicamente, formalmente se llama un ciclo manejado o controlado por centinela. Eso es. Es un ciclo controlado por centinela. ¿Cómo es un ciclo controlado por centinela? Es un ciclo en el que la condición es verdadera, es decir, que en principio parece que va infinito, pero que se rompe con alguna condición que está dentro del bloque de instrucciones. De tal manera que la cantidad de iteraciones pues no es fija. Muy bien, entonces entramos en un ciclo centinela o controlado por centinela y dice, vaya disminuyendo la J de 1 en 1 hasta que encuentre en A un elemento tal que sea menor o igual que el pivote. Entonces dice, disminuya la J en 1, es decir, la J en 8, dice A sub 8 hasta que encuentre un elemento en A que sea menor o igual que el pivote. 7, ¿es menor o igual que 5? No. Disminuyo la J en 1. 7. A sub 7, 3. ¿3 es menor o igual que 5? Sí. 3 es menor que 5. Entonces, por eso la J se detiene aquí. Listo. Luego dice, vaya aumentando la I de 1 en 1 hasta que encuentre en A un elemento que sea mayor o igual que X, es decir, mayor o igual que el pivote. Entonces, la I aumenta en 1 y vale 1. A sub 1, 5. ¿5 es mayor o igual que 5? Sí, 5 es igual a 5. Entonces, la I se detiene aquí. ¿Vale? Después dice, si I es menor que J, intercambia sub I a sub J. I es menor que J, 1 es menor que 7, sí. Entonces dice, intercámbielos. Es decir, 3 se viene para acá
y 5 se va para donde está J. Recuerden que están en las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, intercambié, ¿cierto? Es decir, como lo que encontré por la derecha es menor que el pivote, tiene que irse para el extremo izquierdo. Lo que encontré por la izquierda es mayor o igual que el pivote, justamente el pivote tiene que irse para el extremo derecho. Listo. Y vuelve y juega. Entonces, vuelvo a iterar en el ciclo y dice, siga disminuyendo la J de 1 en 1 hasta que encuentre en A un elemento que sea menor o igual que el pivote. Entonces, la J se disminuye en 1, ahora la J vale 6. A sub 6, 1. ¿1 es menor o igual que 5? Sí. 1 es menor que 5. La J se detiene aquí. Luego dice, vaya aumentando la I de 1 en 1 hasta que encuentre en A un elemento mayor o igual que X. Es decir, la I vale ahora 2. Entonces, 3, A sub 2 es 3. ¿3 es mayor o igual que 5? No. Aumento la I. Ahora la I vale 3. 2. ¿2 es mayor o igual que 5? No. Aumento la I. Ahora la I vale 4. 6. ¿6 es mayor o igual que 5? Sí. 6 es mayor que 5. Entonces la I se detiene aquí. Y dice, ¿I es menor que J? Sí. 4 es menor que 6. Entonces intercambia a sub I y a sub J. 1 se tiene que ir para el extremo izquierdo y 6 se tiene que ir para el derecho, ¿cierto? Entonces 1 se viene para donde está I y 6 se va para donde está la posición de J. ¿Ok? Vuelve y juega. Entonces vuelve a iterar y dice, disminuya la J de 1 en 1 hasta que encuentre un elemento que sea menor o igual que el pivote. Entonces la J se disminuye en 1, J vale 5, A sub 5 es 4. 4 es menor o igual que el pivote, que es 5, sí. Entonces la J se detiene aquí. Aumento la I de 1 en 1, ahora la I vale 5. A sub 5, 4. 4 es mayor o igual que 5, no. Aumento la I en 1. 6. A sub 6. Que es 6. 6 es mayor o igual que 5. Sí, entonces ahí se detiene la I. Dice, si I es menor que J, I es menor que J, no, no es menor que J. Entonces ya no hay nada que intercambiar. Entonces me voy a ver si dice retorne J. Es decir, va a retornar J es 5. Es decir, que ese 5 se va al quicksort y se asigna en Q. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que, a ver, yo pongo aquí los índices para no perderme. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que ahí en la posición de 5 es donde se va a partir, porque luego voy a hacer un llamado recursivo de A, P y Q. Es decir, voy a hacerme un llamado recursivo desde 1 hasta 5, ¿cierto? Y un llamado recursivo para ordenar esta parte. Es decir, que aquí el algoritmo divide la sucesión de entrada en un subarreglo izquierdo que tiene 2, 4, 5 elementos y en un subarreglo derecho que tiene 3 elementos. ¿De acuerdo? Y eso que acabamos de hacer, pues recursivamente se va haciendo por cada lado. Es decir, recursivamente, pues hace lo mismo por acá, coge 3 como pivote y empieza a buscar elementos que sean menores o iguales que el pivote. Entonces por acá la J se va a detener en 1, la I se va a detener en 3. Entonces el 1 se va a venir para acá, el 3 se va a ir para allá, ¿cierto? Y seguirá disminuyendo hasta que ya no lo pueda hacer más, ¿no? Y entonces quedará aquí 1, 3, 2, 1, 4 y particionará nuevamente y lo mismo lo hará por acá. De tal forma que al final, recursivamente, haciendo todas las particiones, va a quedar 1, 2, 3, 3, 4, 6, 4, 5,
6 y 7. Haciendo en cada lado esto mismo que acabamos de hacer aquí. Entonces, miren lo que yo les decía, muchachos. En el mejor de los casos, el pivote hace que el arreglo se parta exactamente por la mitad, ¿vale? Pero eso no me lo garantiza nadie. En el mejor de los casos, el tiempo de ejecución será similar al del merge sort porque tendré dos subarreglos de tamaño la mitad. Y si eso se cumple en todos los llamados recursivos, pues será igual tiempo que el merge sort. Pero en el peor caso, va a suceder que tengo un subarreglo de tamaño 1 y un subarreglo de tamaño n-1. Entonces eso no mejora la cosa. De tal forma que en el peor caso tendríamos justamente que el tiempo de ejecución será t de n igual a t de n-1 más teta de n. ¿Por qué t de n-1? Pues t de n-1 por el hecho de que un subarreglo queda con n-1 datos. ¿Vale? Y el teta de n implica las n comparaciones de los n elementos. Y eso al final se vuelve del orden de n cuadrado, que es la misma complejidad del insertion sort, que es una complejidad pues bastante ineficiente. Pero en el mejor caso, pues yo voy a tener dos subarreglos de tamaño la mitad, más las teta de n comparaciones que tengo que hacer pues de cada uno de los elementos. Y esta, recuerden que es la misma recurrencia del merge sort, y ya sabemos que esa recurrencia da, o si la resuelven por el método maestro, da teta de n log de n. Eso es lo que yo puedo esperar del quick sort en el mejor caso. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que en el caso promedio el tiempo de ejecución también es teta de n log de n? Que es decir, porque en este caso, el caso promedio, la complejidad del caso promedio coincide con el mejor caso. Porque en el caso promedio las regiones van a estar más o menos iguales. Entonces, por eso coincide con el mejor caso. Muy bien, sí, Cristian. Ahora, Cristian era otro que no me había participado y casi no. Bien, Cristian. Pues justamente porque en el caso promedio, digamos, más o menos es la mitad, o se trabaja con la mitad de los datos del peor caso, y eso es n medios, es decir, que va a tener sus arreglos de tamaño n medios. Y eso es lo mejor que yo puedo esperar del algoritmo. El caso promedio coincide exactamente con el mejor caso, por lo tanto la recurrencia es teta, o el tiempo de ejecución mejor, es teta de n por el logaritmo binario de n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, muchachos. Entonces, bueno, pues eso es lo que correspondía a la clase de hoy. No queda más que recomendarles que repasen para el opcional. Dense una repasadita de los errores que cometieron y miren las soluciones. Y ahí, pues, otras preguntas o otras inquietudes me las manifiestan. Puede ser por el correo electrónico. Y la próxima semana tendremos solamente el opcional. ¿De acuerdo? Y pues la recomendación, repito, insisto, para el caso del opcional, es que usen lápiz de mina oscura, procuren usar hojas hojas blancas, o si son hojas rayadas o cuadriculadas, que el estampado de esas rayas o de esas cuadrículas no sea tan oscuro, no sea más oscuro que su lápiz, para que se interprete mejor, que el examen esté lo mejor ordenado posible. El hecho de que el examen esté ordenado ayuda a que si usted comete algún error, por lo menos para mí puede ser claro que pues tenían una idea lógica o coherente de la solución y entonces se puede valorar. Pero cuando es muy enredado es muy complicado entender la lógica de la solución. ¿De acuerdo? No sé si alguien tenga algún otro comentario, pregunta, duda, inquietud. La próxima semana, comenzando antes de incluso del examen, ya les hago la presentación de lo que es el proyecto final,
qué es lo que tiene que ver con los temas, se va a resolver con los temas que faltan, ¿no? Lo que vamos a ver después del examen. Entonces ya les hago la presentación del proyecto final. ¿Algo más para decir o para preguntar, muchachos? Sí, profe, ese primer taller que puso, eso fue en clase, ahí yo como hasta las 12 para entregar, pues a mí me pasó lo mismo con el internet, es que hay días como que me pone maluquísimo y yo no sé, o no entrego y yo, bueno, me di cuenta después por unos compañeros, Ajá. y pues no, yo no entregué ese primer taller que está ahí, yo no sé si Sí, que fue algo eso que les... sí cuenta. Que Sí, fue algo que les... Sí, eso, eso es está un quiz contado que ahí. era eso. No, eso era como Ay, un no, ejercicio. profe, no cuente eso. Profe, no cuente. ¿Qué dice el público? ¿Que se los cuento o no se los cuento? Obvio, cuéntalo, profe, ¿cómo se le Cuente, si ocurre? es que aquí va a haber Hágale. justicia, profe, tiene que contar. No, Claro, claro, hágale. Claramente, No, obviamente. tiene que contar, obviamente. Ah, es que John obviamente. Jairo sí estaba, vea, pues, estaba calladito hoy, ¿no? Ve, Ya, no, esta ve, profe, gente colabora hoy. todo el día está, ve, todo medio día aquí sentado poniéndole cuidado. Pero como no se ha manifestado, es que, vea, lo que yo les digo, Profe, yo estoy aquí. hay personas que normalmente son callados, entonces uno no extraña que no los escuche porque normalmente no participan, ¿cierto? Porque tienden a ser más callados, más... Los Pero fantasmas. hay otras personas que tienden a participar más, entonces cuando no participan uno dice, ¿será que no está en clase? Porque no lo he escuchado. Ese es el caso de John Jairo. John Jairo participa, entonces cuando no lo escucho yo digo, ¿será que es que no se conectó? Bien, para contestarle a Laura, no, pues les voy a poner entonces a los que no entregaron un ejercicio por ahí adicional la otra semana para que reemplacen esa nota. Para no bueno, quitarles el 5 a los que sacaron sí, 5, claro. porque me imagino que los que Bueno, sacaron no. 5 son los que están Pero protestando. es que eso ni lo ha calificado, ¿qué va a hacer si sacaron 5? ¿No lo he ¿Cómo que calificado? no? ¿Ya lo calificó? Como que no, ya está la nota. Lo que Esa pasa era es que por grupos. los que no lo Profe, entregaron, entonces ponga el 0 ahí. los que no No, lo señora. entregaron no les aparece nota, pero tranquilos que eso se promedia como 0. Y los que sacaron 1, pues entonces también lo hacen el ejercicio. ¿Qué más hacemos? Llore, lo dicen por ahí. Pero yo les pongo pues, Bueno. un ejercicio la otra semana pues para recuperar eso. Bueno. Pero sí, lo que pasa es que cuando alguien no entrega, pues no les aparece el 0, pero sí se les promedia 0. El campus lo promedia.